¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. El día de hoy vamos a empezar con un nuevo tema. Vamos a estar trabajando sobre nuestro manual CIME. El día de hoy ya empezamos un nuevo tema que tiene que ver con los temas de estadística y vamos a estar viendo, perdón, vamos a estar viendo cómo interpretar lo que viene siendo las medidas de tendencia central, que viene siendo la moda, la mediana y la media, y la mediana, perdón, ya me equivoqué, la moda, la media la mediana. Y el rango de un conjunto de datos de cuál vamos a saber qué nos conviene hacer el tipo de análisis que vamos a hacer sobre ellos, ¿no? De los datos en cuestión. Entonces, recordemos también que supuestamente, no sé qué tan lo han trabajado ustedes anteriormente, sin embargo, se supone que ustedes ya debieron haber visto temas tales como lo que viene siendo la moda, la mediana y el promedio, que también lo conocemos como la media aritmética. Entonces, los aprendizajes que vamos a tener esta vez, vamos a retomar lo que ya se conoce para destacar los datos más importantes que podamos identificar en una serie de datos, ¿no? Para estar viendo qué es lo que más destaca. Nosotros anteriormente ya estuvimos revisando lo que vienen siendo las gráficas. Cuando vimos las gráficas y nuestras tablas de frecuencia, vimos que podíamos analizar ciertos datos de ahí, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer, que es con las medidas centrales, vamos a ver qué otro tipo de información podemos analizar. Entonces, para el día de hoy, por ello vamos a trabajar sobre la página 241, 242 y 243 de nuestro manual CIME. ¿Sale? Y nos hablan, al principio nos dice la secuencia que vamos a analizar casos en los que la media aritmética o mediana eh, es útil para encontrar conjuntos de datos. Quiere decir que o vamos a usar lo que viene siendo el promedio o la mediana para saber cuál es, por ejemplo, ciertas tendencias, ¿no? Para ello nos dan una pequeña tabla. Nos dice, pero déjame leer un poquito el problema. Nos dice que una productora de discografía en relación con distintas radiodifusoras del país realizó una encuesta de popular vía mensaje de texto por teléfono del celular para saber cuál era el cantante de más popularidad en un determinado mes y así definir al artista de moda en ese momento. Entonces, una vez realizada la encuesta, solo registraron a los 11 artistas más sonados en la radio durante dicho mes, cuyos resultados se representaron en la siguiente tabla, que es lo que nos están diciendo. Ahora sí, nos están diciendo que tenemos esta pequeña tabla donde tenemos enumerado los artistas del 1 al 11, si se fijan son del 1 al 11, y me dan la frecuencia absoluta o la cantidad de, de votos que obtuvieron, ¿no? Podemos decir que el artista número 1 tuvo 195, que el artista 2 tuvo 231, que el 3 217 y así sucesivamente. Entonces, en base a ello, nos piden que nosotros les demos un lugar para saber cuál es el artista que está de moda, que es lo que nos están preguntando. Entonces, aquí podríamos enumerar, obviamente nosotros lo haríamos en base a la frecuencia, ¿no? Se supone que la moda es el número con más frecuencia. Entonces, ¿cuál es el número mayor con más frecuencia? Pues tendríamos que buscar el número más grande, ¿no? Para empezar a enumerarlos y decir cuál fue el lugar que obtuvieron, ¿no? De cada artista, ¿no? Entonces, bueno, hay que llenar esta tabla. Vamos a buscar quién es el primer lugar, quién es el segundo lugar y después vamos a sacar lo que viene siendo la frecuencia respecto al total de los votos o la frecuencia relativa. Esto es algo que ya hemos hecho, solo que al principio no entiendo por qué me entregan estos datos, la verdad va a ser, no sé qué me quisieron decir, porque se supone que el total de votos es la suma de todos los votos. Sin embargo, lo está chequeando y la suma total de los votos no me da 1960, solo los 10 primeros lugares
1960 votos, lo pueden comprobar. Y también no sé por qué me dice que es igual a un décimo, porque no, no podría ser, ¿no? Si este fuera en 196, sí podría ser un décimo, pero no lo es. Entonces, me parece que este dato está equivocado, ¿no? Para que lo chequen. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Recuerden que para sacar nuestra frecuencia relativa tendríamos que hacer la frecuencia absoluta entre en total de los datos que tenemos, ¿no? En este caso, yo tendría que sacar de cada, la suma de todas mis frecuencias, que es lo que tengo que buscar, que es el total de mis frecuencias entre la frecuencia absoluta que estoy buscando, ¿no? ¿Para qué? Para poder después obtener el porcentaje. Recordemos que al final el porcentaje me tiene que dar el 100% porque es lo que estamos analizando. Por lo tanto, tengan un poquito de cuidado con este dato. No sé a qué se refiere, la verdad. Me lo expresan en el manual así, pero no, pero realmente, bueno, nosotros ya hemos trabajado de la otra manera, entonces trabajemos como ya veníamos trabajando, ¿no? Entonces, lo único que nos piden es que saquemos el primer lugar. ¿Cómo lo haríamos? Pues obviamente los acomodaríamos por cantidad de votos, ¿no? Obviamente quien sacó más votos es el que gana, ¿no? Como por ejemplo cuando votamos a ver quién es el más guapo del salón y todos votan por el profesor. No, no es cierto. Pero sí vamos a ver quién tiene más votos y vamos a obtener de ahí los lugares que obtuvieron cada uno, ¿no? Una vez que bueno, no, al final de cuentas nos dice que la productora estaba vaciando los datos, obviamente dice que se representaron problemas técnicos, por lo cual no pudieron terminar el trabajo, y dice que le ayudemos a completar esta tabla. La vamos a completar de la manera en que nosotros ya conocemos, vamos a sumar las frecuencias, las frecuencias absolutas y vamos a obtener la frecuencia relativa de cada uno, además del porcentaje, que ya hemos visto cómo sacar el porcentaje, nosotros ya sabemos, y también identificar en qué lugar, ¿no? Entonces dice que una vez que terminemos la tabla, nos hacen una serie de preguntas en la que nos dice que, por ejemplo, ¿cómo obtuviste el lugar de popularidad? ¿Sale? Entonces, eh, ¿qué fue lo que hicimos, no? Pues vimos las frecuencias absolutas, ¿no? Y luego dice, ¿cómo calculas las frecuencias relativas? Aquí tenemos que explicar brevemente cómo es que lo hicimos, cómo lo calculamos, cómo calculamos el porcentaje también. Esto es algo que ya hemos trabajado. Eh, También nos dice, por ejemplo, otra pregunta, ¿cuál es el artista de moda o de más popularidad en este mes? Por lo tanto, tendríamos que escribir si fue el 1, el 2, el 3, el 6, etcétera, ¿no? Y nosotros lo vamos a identificar según la posición que nosotros le hayamos dado. Entonces, ¿cómo podríamos afirmar que dicho artista es el de moda? Entonces, daríamos una explicación, digamos que porque tuvo mayor cantidad de votos, ¿no? Es lo que podríamos decir. Entonces dice, la palabra moda es un término estadístico que se aplica en muchas situaciones de la vida cotidiana. ¿Sí? Entonces es algo que nosotros vamos a encontrar que, vaya, es muy común. Entonces dice, con tus palabras, lo que tenemos que hacer ahora, define lo que es la moda de acuerdo a los datos o votos mencionados en la tabla anterior. ¿Cómo podríamos nosotros definir con nuestras propias palabras qué significa eso de moda? ¿No? Entonces lo ponemos aquí. Como tip, yo le podría decir a ustedes que la moda viene siendo el dato que tiene mayor número de frecuencias, ¿no? Que aparece más veces o que aparece con mayor frecuencia. Pero quiero que lo hagan con sus propias palabras, ¿sale? Entonces dice, ahora nos piden que ordenemos la tabla de menor a mayor de acuerdo con los datos de cada artista. Entonces, primero nos preguntan, ¿cuántos votos obtuvo el artista que quedó en el centro de tu tabla? Tenemos 11 artistas, por lo tanto, ¿quién es el que quedó a medias? Entonces estaríamos buscando la posición 6.
nos dice qué artista fue y aquí mencionamos el número del artista, ¿no? Podemos, es el 3, el 4, el 6, el 8, no sabríamos decirlo, lo vamos a buscar y es el número que nos va a dar aquí. Entonces dice, este dato se conoce como la mediana. Entonces, si nos están pidiendo el que demos el artista que esté en el centro, con tus palabras define cuál es la mediana. ¿Cómo lo podríamos definir? Yo digo, ya lo hice yo brevemente acerca de qué es el dato que parece medias, ¿no? A eso nos referimos con la mediana. Entonces, pero ya con sus palabras, cada quien cómo lo haría. Después nos dice que tengamos, ¿qué tendencia tendrá que hacer para saber cuántos puntos obtuvo cada artista en promedio? No sé si recuerden cómo sacar un promedio, le digo, pero obviamente tenemos que buscar lo que viene siendo el promedio de los datos que nos están dando. Sabemos que tenemos una cantidad de votos, sabemos que tenemos una cantidad de artistas, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para saber en promedio cuánto se obtuvo para entre los datos que nos dieron, ¿no? Entonces, después nos piden que demos una definición propia de lo que es promedio. ¿Sale? Además nos dice, si tuvieras que dar a conocer los datos en el periódico mural de tu escuela con una gráfica, ¿qué tipo de gráfica crees que sería la más adecuada para utilizar, ¿no? Recuerdan que nosotros vimos dos gráficas, que es la gráfica de barras y la gráfica circular. Entonces, ¿qué tipo de gráfica se les parece mejor que podría mejor en este caso para utilizar, que me representaría más fácil lo que quise decir entre las preguntas que ya contesté, ¿no? Si una de barras o una circular. Y aquí agregaremos el por qué. Ok, entonces nosotros llegaríamos el día de hoy hasta aquí. Eh, el día de hoy no empecé con la teoría porque quisiera que ustedes contesten con sus propias palabras lo que viene siendo la media, la moda y la mediana. Este lo vamos a ver en en la siguiente clase, con un ejemplo ya más práctico acerca de lo que son, para poder continuar con el tema. Entonces, por eso el día de hoy empezamos con esto. Quiero que lo contesten ustedes, que me digan qué es lo que saben o qué entienden, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Este es el reto del día de hoy, porque literalmente es un reto. Si tienen dudas en la parte de la síntesis, van a encontrar las definiciones un poco las definiciones acerca de lo que vienen siendo. Sin embargo, como ya les comento, quiero que esto lo hagan ustedes, ¿no? Quiero saber qué es lo que entienden, qué es lo que saben. Eh, Parece muy sencillo, digo, la verdad es que es muy sencillo, no tiene nada de complicado, pero entonces ese será el reto del día de hoy. Ok, entonces nada más dejando ese trabajo, digo, la verdad es que me gustaría que lo hicieran ustedes solitos, pero sin embargo, si tienen alguna duda, pueden buscar ayuda con algún familiar o leyendo la parte de la síntesis del libro. Entonces, por mi parte del día de hoy sería todo, trabajemos eso. La próxima clase hablaremos de lo que viene siendo ya las definiciones ya más exactas y haremos un ejercicio práctico para reforzar lo que ya vimos el día de la clase el día de hoy y continuaremos con los siguientes temas. Entonces, por mi parte del día de hoy es todo y hasta la próxima.